¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la clase teórica. Hoy es 12 de mayo del 2022. Nos corresponde dar el tema número 7, que es características normales de la mucosa. Comencemos. Bueno, antes de ingresar a hablar o a describir las características normales de la mucosa, es importante que repasemos brevemente sobre los tipos de mucosa oral y las características que tiene cada una de ellas, porque sabemos que mucosa oral cuenta con epitelios específicos que nosotros tenemos que saber diferenciar. Cavidad bucal es aquella puerta de entrada al tubo digestivo y esta está revestida por una membrana mucosa que tiene sus particularidades. La mayoría de la mucosa está representada por 3 capas. Una primera capa, que es la superficial, y es el epitelio de revestimiento. La capa que se encuentra por debajo, una segunda capa, que se encuentra por debajo del epitelio de revestimiento, que corresponde al corion o lámina propia. Y por debajo de esta, lo que es la tercera capa, la submucosa, que es aquel tejido conjuntivo laxo. Gran porcentaje de la mucosa oral presenta estas 3 capas: epitelio de revestimiento, corion, lámina propia, y la submucosa, que es el tejido conjuntivo laxo. Pero hay otro porcentaje, en menor por supuesto, que solamente va a tener el epitelio de revestimiento y el corion o lámina propia, solamente 2 capas, no las 3. Y a esta se le va a denominar mucosa sésil. Decíamos que el epitelio de la mucosa es muy particular y su epitelio es un epitelio pluriestratificado. Ustedes recordarán que son varias células estratificadas y es la característica de estas células estratificadas que son planas, ¿no? Entonces, el epitelio de la mucosa presenta un epitelio pluriestratificado con células planas o aplanadas. Justamente esta primera capa. Estas células aplanadas, estratificadas, capa y capa y capa y capa de estas, vamos a poder encontrar en epitelios como, por ejemplo, lo que es la mucosa oral a nivel de la mucosa yugal, en el piso de la lengua o de la boca, mejor dicho, en la cara ventral y dorsal de la lengua, en el paladar duro, en el paladar blando, en epitelio especializado como son las papilas gustativas, ¿no? Entonces, esta capa superficial, la primera capa, epitelio de revestimiento, es justamente representada por un epitelio pluriestratificado con células superficiales planas. Bien, entonces ya sabemos que la mucosa está conformada por 3 capas, en la mayoría, en gran porcentaje. Pero hay alguna mucosa que solamente cuenta con 2 capas, no 3, ¿sí? Y también es importante que recordemos que ese epitelio de revestimiento estaba conformado por un epitelio pluriestratificado de células planas. Ahora, tenemos zonas o regiones donde vamos a encontrar mucosa oral. Y justamente vamos a tener 3 zonas de mucosa oral. Una de ellas va a ser la mucosa de revestimiento. Como su nombre lo dice, ¿verdad? Su finalidad o su función es el de revestir lo que es cavidad bucal en áreas específicas. Y la mucosa de masticación o mucosa masticatoria. Esta mucosa masticatoria
va también a ir a cubrir en lugares específicos y está muy relacionada con el proceso de masticación. Y finalmente la mucosa especializada, que va a ser un tipo de mucosa muy localizada que va a ir a cubrir una cara determinada de una estructura que conforma lo que es cavidad bucal. Mucosa de revestimiento, mucosa masticatoria y mucosa de especialización o especializada. Hablemos sobre la mucosa de revestimiento. ¿Dónde encontramos mucosa de revestimiento? La mucosa de revestimiento cuenta con las 3 capas que hace rato mencionábamos. El epitelio de revestimiento, la lámina propia o corion y lo que es la submucosa. Cuenta con esas 3 capas. ¿Dónde encontramos este tipo de tejido? Vamos a encontrar esta mucosa de revestimiento a nivel de la cara interna del labio, en la superficie ventral de la lengua o la cara ventral de la lengua. Vamos a encontrar también a nivel del piso de la boca, en la cara interna de las mejillas, lo que es la mucosa yugal, en la región vestibular y alveolar y en el paladar blando. En el fondo del surco vestibular y parte de la región alveolar vamos a encontrar también tejido de revestimiento, ¿no? Ahora, mucosa masticatoria. Recordemos dónde se sitúa la mucosa masticatoria. Decíamos, esta mucosa está muy relacionada con el proceso de la masticación. Y vamos a encontrar este tipo de mucosa a nivel de encías y paladar duro. En encías y paladar duro. En encías del arco superior y del arco inferior. Y la mucosa especializada. Esta mucosa especializada, nosotros vamos a encontrarla en la cara dorsal de la lengua. Específicamente, es aquel epitelio que va a ir a cubrir las filiformes, fungiformes, foliadas y caliciformes, que son las glándulas salivales. Algo antes de continuar con mucosa especializada en mucosa masticatoria, es importante mencionar que este tipo de mucosa solo va a presentar 2 capas de las que mencionábamos en una de las primeras diapositivas. Decíamos, la mucosa en gran porcentaje está conformada por 3 capas. El epitelio de revestimiento, el corion, o lámina propia, y la submucosa o tejido. En cambio, en la mucosa masticatoria, decíamos, hay un pequeño porcentaje de mucosa que no va a presentar la tercera capa, que solamente va a tener las 2 primeras capas, epitelio de revestimiento y la lámina propia corion. Entonces, esta es justamente la que va a presentar solo 2 capas, la mucosa de masticación o mucosa masticatoria, ¿sí? Esta mucosa es también denominada como mucosa sésil. ¿Por qué? Porque solo cuenta con 2 capas. La mucosa de revestimiento, perdón, el epitelio de revestimiento, y luego la que le sigue, que es la lámina propiocore. ¿Cuál es la característica de esta mucosa? Es que directamente se adhiere de manera firme y resistente a el tejido óseo. Es un epitelio mucho más resistente, tiene buena adhesión al tejido óseo y en la superficie presenta queratinización, ¿no es cierto? Eso, bueno, estamos recordando porque ustedes ya han llevado en una asignatura que especialmente se ha dedicado a hablar de las características histológicas de estos tejidos. En la mucosa especializada sí contamos con las 3 capas, el epitelio de revestimiento, luego sigue lo que es la mucosa, la lámina propia corion y luego está la tercera capa que es la submucosa. La submucosa es aquella capa que le va a dar un poco de espesor o grosor al tejido. Hay que tener mucho cuidado porque siempre la mucosa oral
es una mucosa fina, delgada, no tenemos mucho, no es un tejido muy denso. Por eso es que cuando nosotros ponemos técnicas anestésicas, tenemos que tener mucho cuidado y resguardar siempre este tejido. Ahora, volviendo a lo que es la mucosa especializada, decíamos, esta cuenta con las 3 capas. En su superficie va a haber algunas papilas gustativas que van a presentar queratina. La queratina a la vez también sabemos que va a fungir va a ir a desarrollar un rol de protección o de proteger a lo que es el epitelio, ¿no es cierto? Es por eso que, como en el anterior caso, la mucosa masticatoria, como tiene queratina en su superficie, es una mucosa más resistente. A diferencia de la mucosa de revestimiento y de la mucosa de especialización, que son algunas de las papilas gustativas que no presentan queratina en sus superficies. Por eso que directamente en la superficie está el epitelio el epitelio de revestimiento. Y a veces cuando hay algún alimento que puede ir a lastimar, lacerar o lesionar este tejido, bueno, sabemos que lleva un tiempo en que se regenere, ¿verdad? Bien, entonces, en esta mucosa especializada, decíamos, hay algunas de las papilas gustativas que solo van a presentar directamente la superficie del epitelio de revestimiento. Y de estas hay una que sobre su epitelio de revestimiento va a presentar la queratina o ciertos grados de cornificación. ¿Cuáles son las filiformes? Estas filiformes presentan queratina en la superficie y es esta queratina precisamente la que hace le da la característica a estas papilas gustativas, las filiformes, de ser papilas mucho más resistentes y también presentan una característica más dura. Mientras que las fungiformes, foliadas y caliciformes presentan directamente en la superficie el epitelio de revestimiento. Es por eso que a veces cuando uno se quema con algún alimento o bebida caliente la lengua, a estas papilas, nosotros sentimos un dolor y a veces sentimos una lesión a nivel de lo que es el epitelio de la cara dorsal de la lengua. Y es justamente como no tiene queratina estas 3 últimas, estas 3, fungiformes, foliadas y caliciformes, fácilmente se pueden lesionar. En cambio, las filiformes, no, las filiformes son unas papilas gustativas mucho más resistentes y duras. Las papilas foliadas son papilas rudimentarias. Estas tienen un breve tiempo de presencia en la lengua del ser humano. El ser humano nace con las 4 papilas gustativas, pero a medida que va pasando los años, estas foliadas van desapareciendo. Vamos a encontrar en la cara dorsal mayormente en gran cantidad estas papilas filiformes que están dispersas en todo el dorso de la lengua, las fungiformes que más se van a ir a ubicar en las áreas laterales de la lengua y estas caliciformes que las vamos a situar a la altura de la B lingual por delante de esta línea, ¿no? Bien, entonces hasta ahí un breve repaso de la parte de las características de la mucosa oral y los tipos de mucosa que tenemos en cavidad oral. Este lugar es muy bonito, haciendo un paréntesis. Es un museo muy atractivo, es una casa, es la casa de Simón y Patiño que se encuentra en Cochabamba. Es lindo siempre visitar lugares turísticos, ir a museos y conocer siempre nuestros museos, ¿verdad? Porque Bolivia es rica en cultura, en geografía, en gastronomía. Somos nosotros muy ricos en todo en Bolivia. Este es un museo situado en Cochabamba. A ver, cuando vayan a Cochabamba, dense una vueltita, pregunten por el Palacio Portales. Es la casa de Simón y Patiño. Recordemos que Simón y Patiño fue conocido también
como el rey del estaño. Él era un empresario minero que trabajó desde muy joven y gracias a su arduo trabajo pudo generar una fortuna. Hoy en día esta casa está donada, es parte de su fundación. La casa, él es Simón y Patiño. Y esta es una casa que lastimosamente él nunca llegó a habitarla. Él vivía ya en el extranjero y a veces ya venía a Bolivia a pasar ciertas fechas, días en compañía de su esposa y de sus hijos. Pero esta casa la mandó a hacer con el propósito de algún día habitarla. Sabemos muy bien que tiene varias casas, hizo construir varias propiedades, casas en Bolivia, y una de estas es la de Cochabamba. Y les decía, no llegó a vivir acá porque él falleció. Cuando estaba rumbo a justamente a Bolivia, falleció. Y también lo curioso de Simón y Patiño es que lleva el apellido de su mamá. Patiño es apellido materno, porque Simón I. Patiño, la I. es el apellido de su padre. El padre lo abandonó cuando él era muy pequeño, los dejó a él y a su mamá, y él, la manera de, como un acto de rebeldía o renegar contra el papá, decidió no llevar el apellido. Obviamente no podía borrarlo de su certificado de nacimiento, pero decidió omitirlo. Es por eso que la I viene a ser el apellido de paterno y él solamente daba a conocer su apellido materno. Por eso es que Simón y Patiño. La I latina, que es el apellido del papá. Y hay mucha historia más para contar, pero bueno, yo les voy a ir comentando solo esto para que ustedes también puedan ir visitando los museos, ¿no? Cuando les toque ir a Cochabamba. Aquí en La Paz también tenemos lindos museos. Bueno, entonces, cerrando ese punto muy bonito y dato curioso, vámonos a dar continuidad con el tema. Habíamos hablado ya sobre las características de la mucosa, tipos de mucosa y dónde se sitúan estos tipos de mucosa, ¿no? En qué regiones las encontramos. Ahora vamos a hablar sobre la secuencia del examen de boca. Cuando nosotros hacemos un examen de cavidad bucal, nos vamos a encontrar con todas estas zonas. Y de cada una tenemos que nosotros saber describir las características normales, ¿no es cierto? En una historia clínica, en una oportunidad, les decía de que no es bueno solo llenar normal, normal, sano, sano, porque nosotros no estamos en busca de anotar o describir normal o sano en nuestro historial. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder describir esa normalidad. Y eso es precisamente lo que ahora en este tema corresponde. ¿Sí? Entonces tenemos varias estructuras para hablar dentro de lo que es mucosa oral de cavidad bucal. Están los labios, surcos vestibulares, están las mejillas, lengua, el piso de la boca, el paladar duro y blando, la región de la orofaringe y las encías. Esas estructuras van a ir a conformar parte de los tejidos blandos, principalmente las que ahorita vamos a mencionar. Comenzaremos por labios. Bien, los labios sabemos bien que anatómicamente están conformados por un labio superior y un labio inferior. En la región, bueno, van a ser varias las partes del labio. Sabemos bien que está el filtrum labial, tenemos al tubérculo labial, el filtrum, el arco de Cupido, la comisura labial, ¿no es cierto? Izquierda, derecha, y el color característico de los labios. Cuando nosotros describimos un labio, ya decíamos hace rato cuáles son las características o zonas que que le dan normalidad a un labio. Cuando nosotros describimos un labio, tenemos que empezar a describir desde el grosor, ¿sí? El grosor de los labios. Si estos labios son delgados, son medianos, son gruesos. Entonces nosotros vamos a partir de ahí. Y una vez que hemos definido el volumen de los labios,
procedemos a describir el color, porque podemos encontrarnos con pacientes que presenten un color característico o un color en particular, como por ejemplo un rosado en el borde libre. Y esto sabemos muy bien que se debe a la vascularización que va a presentar este sector. Esa vascularización se la puede apreciar directamente gracias a los gránulos de eleidina que tiene el epitelio, que está revistiendo o cubriendo el área de los labios. Ustedes recordarán, recordemos, porque esto también estoy segura que lo han llevado. Los gránulos de eleidina van a estar incluidos en el epitelio que va a ir a cubrir revestir esta área de los labios. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Cuál es la particularidad de estos gránulos de eleidina? Estos le van a dar transparencia al epitelio. Y a ustedes les ha debido pasar que alguna vez se sacan los pellejitos, cuando los labios se resecan, empiezan a despellejarse y se sacan los pellejitos, y ese epitelio que lo sacan es casi transparente, ¿no es cierto? Es translúcido, casi transparente. Y es precisamente esos gránulos de leidina los que le dan esa propiedad. ¿Por qué tienen que ser transparente este epitelio? Precisamente para que los labios tengan su color característico, que es un color rosa. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque como está vascularizado, está irrigado por sangre, está ahí irrigándose esa área, como hay presencia de sangre, entonces eso justamente es lo que le va a dar el color característico a los labios, ¿sí? ¿Qué más tenemos que describir? Describimos nosotros la hidratación, que podemos referirnos a normohidratados, y el color que hace rato mencionábamos, que tiene que ser un rosa intenso, que podemos describir también como normocoloreados. Otro también que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de observarlos, que los labios sean simétricos, ¿no es cierto? Que haya simetría, tanto en el labio superior como en el inferior, el lado izquierdo como en el lado derecho. Ahora, la porción interna de los labios. ¿Qué es lo que nosotros vamos a poder apreciar? Tenemos que retraer el labio superior y el inferior para poder observar esta área. Vamos a describir las características normales, como cuáles tienen que ser, que tiene que presentar una textura lisa, un color rosa pálido, superficie húmeda. Entonces, cuando nosotros vemos que el epitelio es liso, brilloso, de un color rosa y que presenta una superficie húmeda, nos está diciendo de que hay permeabilidad de las glándulas salivales menores, que son las glándulas labiales, y que el tejido está conservado. Entonces, en lugar de anotar normal, nosotros procederíamos pues a anotar epitelio de color rosa, pálido, liso, brilloso, hidratado, coloreado. ¿No? Ya no nos quedamos solamente con el término normal. ¿Qué más vamos a poder apreciar? Cuando nosotros retraemos el labio superior y el inferior, nos vamos a encontrar con esta pequeña estructura que es el frenillo labial. Y tenemos que describir la inserción del frenillo. La inserción del frenillo puede ser alta, puede ser media o puede ser baja. En el caso de este frenillo labial medio superior, del labio superior, nosotros estamos apreciando aquí una inserción del frenillo labial de tipo medio. Cuando es alta, el frenillo a veces ni se lo aprecia. Directamente la inserción viene a ser acá, casi a la altura del fondo del surco vestibular. Y cuando la inserción es baja, está justamente casi por la papila interincisiva. Mucosa yugal. En la mucosa yugal nosotros vamos a hacer un examen a través de palpación y un examen visual. Y tiene que ser bilateral, porque tenemos que examinar la mucosa yugal del lado izquierdo y
Bien, perdón. ¿Cuáles son las características normales de la mucosa yugal? Esta va a presentar un color rosa pálido. Hacia el fondo del surco se va a tornar un color más intenso. Vamos a tener un cambio de coloración. De un rosa pálido al fondo va a ser un rosa más intenso. Sobre la superficie del tejido, del epitelio, ¿cómo es que se lo tiene que observar? Un epitelio de aspecto liso y brillante. Recordemos que esta mucosa no tiene cornificación. Bien, decíamos que este epitelio es un epitelio de revestimiento, por lo tanto no tiene cornificación o queratinización en su superficie. Y lo que más vemos en la superficie es directamente al epitelio de revestimiento. Tiene que presentarse de aspecto liso y brillante y obviamente de superficie húmeda. Normohidratado, normocoloreado. A nivel de lo que es la mucosa yugal, es frecuente encontrar la línea alba y los gránulos de Fordyce, ¿sí? Si ustedes apreciaran estas estructuras, también es importante mencionarlo en el historial clínico. Paladar duro. Las características normales de nuestro paladar, vamos a hacer dentro de la descripción lo que es el color y la hidratación del epitelio. Este paladar duro va a presentar epitelio de masticación. Por lo tanto, sabemos que ya es un epitelio mucho más duro, resistente. ¿Por qué? Porque en la superficie no va a estar directamente el epitelio de revestimiento, sino que sobre este epitelio de revestimiento hay grado de cornificación, está paraqueratinizado. Por eso es que las características normales, dentro de esta vamos a hablar sobre su color, y el color es un rosa coral pálido. Entonces, hay que describir acá el color y hay que también describir la humectación de tejido. Si es un tejido hidratado, vamos a poner normohidratación. También puede ser que en algunos sectores se aprecie como liso, brillante, pero en la mayoría, en gran porcentaje, se va a observar como una superficie a manera de cáscara de naranja, ¿sí? Esa manera de cáscara de naranja, con ciertas rugosidades también. ¿Qué más vamos a hablar? Sobre la forma del arco. Es importante también describir la forma del arco. Y tenemos varios tipos de arcos, ¿no es cierto? Puede ser un arco redondeado, cuadrado, en V, hiperbólica, ovoide, parabólica, etc. Y lo que decíamos hace rato, la coloración y consistencia de la mucosa. Por ejemplo, vamos a describir mucosa de color rosa pálida e hidratada, gruesa, firme y adherida al hueso adyacente. Se aprecia la papila incisiva, rafe medio y rugosidades conservadas. Este es un ejemplo de descripción en cuanto a lo que es las características normales de la mucosa, del paladar. Aparte, bueno, a esto irá agregado la forma del arco que hace rato mencionábamos como los ejemplos, ¿no? Incluso se puede mencionar si es ese paladar alto, bajo, etcétera. Pero eso, bueno, hoy nos estamos dedicando a hablar sobre características normales de la mucosa. En el paladar blando, en cuanto al paladar blando, que sabemos muy bien que es una región posterior a lo que es el paladar duro, como está junto al paladar duro, nuestro epitelio va a ir sufriendo un cambio de transición en cuanto a la cornificación, porque el paladar duro tiene epitelio de masticación, es un epitelio duro, resistente, tiene queratina. En cambio, el paladar blando tiene epitelio de revestimiento.
Y el epitelio de revestimiento en su superficie ya no tiene queratina. Va a ir directamente el epitelio a notarse o a ser visible. Entonces, va a haber una transición, va perdiendo su cornificación a medida, el paladar duro, a medida que se va a ir acercando el paladar blando, para que cuando este epitelio ya se pueda apreciar en esta región, ya no presenta cornificación y es un epitelio netamente de revestimiento. ¿Qué es lo que nosotros describimos acá? Nosotros tenemos que describir que hay una mucosa rosada, a veces es un rosa intenso. No estoy diciendo rojo o guindo, ¿sí? Porque cuando ya vemos una mucosa roja, intensa o guinda, ya estaría tornándose a algún proceso patológico. Esta tiene que ser una mucosa rosada, incluso un poquito un rosado intenso, nada más. La superficie tiene que ser lisa. Acá en el paladar blando sí tiene que ser lisa, brillosa y húmeda. Se aprecia la presencia de la úvula palatina, pliegues palatinos, gloso y palato faríngeo conservados. Este también es un ejemplo de qué es lo que se pone en características normales del paladar blando. En cuanto a lengua y piso bucal, cuando nosotros hacemos un examen de esta región, de este sector, hacemos un examen visual, lo que es una inspección, y también vamos a hacer una palpación, ¿sí? Vamos a palpar este sector. Lo correcto para manipular la lengua cuando hacemos un examen semiológico de esta estructura, bueno, eso corresponde a examen de cavidad bucal, es así como tenemos que manipularla, ¿verdad? Y cuando nosotros manipulamos así la lengua podemos apreciar tejidos blandos, lo que es mucosa. La lengua va a tener dos caras, una cara dorsal y una cara ventral. Esta cara ventral va a estar cubierta por epitelio de revestimiento. Acá hay epitelio de revestimiento, un epitelio fino. Y la cara dorsal por epitelio especializado. El piso de la boca, el piso de la boca también nosotros procedemos a hacer la palpación para que no haya ninguna presencia de eh, aumentos de volumen que pueda llamar nuestra atención, o bien algunas estructuras que estén por ahí que esté alterando dentro de lo que es las características normales de estas mucosas. La lengua, como dice en la diapositiva, procedo a la lectura. La cara dorsal de la lengua está cubierta por una mucosa especializada que contiene las papilas filiformes, fungiformes y caliciformes. Las primeras son las más numerosas, las filiformes, y cubren gran extensión de la cara dorsal. Las segundas, las fungiformes, se encuentran distribuidas entre las filiformes, siendo más abundantes y notorias en los bordes o las caras o los sectores laterales de la lengua. Y la punta de la lengua. Mientras que las papilas caliciformes se van a situar por delante de la B lingual. Ahora, dentro de las características normales, ¿qué tenemos que nosotros describir? Movilidad de la lengua. Entonces vamos a verificar que la movilidad de la lengua esté conservada. Si está moviendo todo con normalidad, ponemos movimientos conservados. Vamos a también ver el tipo de lengua que pueda presentar nuestro paciente. Sabemos que hay diferentes tipos de lengua. Entre ellas está la lengua geográfica, la lengua eh, la lengua
vellosa, la lengua escrotal, etc. También podemos describir si es que hay presencia de saburra lingual, si es abundante, etcétera. Sobre la inserción del frenillo lingual, importante también que nosotros podamos describir si presenta un frenillo lingual corto, cuando sabemos bien que este puede dificultar el habla o la pronunciación de nuestro paciente. Y el color del piso que presenta un color rosa más intenso, ¿no? Entonces aquí tenemos una imagen donde podemos apreciar, fíjense, el frenillo lingual corto. Y este frenillo lingual corto es aquel que va a generar también algunas alteraciones a nivel de lo que es cavidad bucal en cuanto a la alimentación y la pronunciación. Y acá, algo contrario, vemos que no hay un frenillo lingual donde la lengua está pudiendo hacer un movimiento mucho más posterior de lo acostumbrado. La cara inferior o ventral de la lengua está cubierta por una mucosa rosada, lisa, brillosa, húmeda y delgada que deja translucir las venas raninas. Este epitelio, decíamos hace un rato, que es un epitelio muy fino, muy delgado y muy delicado. Hay que tener mucho cuidado porque como es un epitelio tan delgadito y directamente ya estamos viendo a las venas que hay en ese sector, los vasos sanguíneos. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Porque es un área donde si nosotros por algún accidente lesionamos este sector, fácilmente se puede sufrir una hemorragia. A uno y otro lado del frenillo corre el pliegue fimbriado. El piso de la boca presenta similares características a lo que es la cara ventral de la lengua. Por detrás, el piso es más elevado por la prominencia de las glándulas salivales. Estas son las sublinguales. Y también está ahí desembocando, ¿verdad? En la parte anterior, los conductos de las glándulas submaxilares y sublinguales, que son el conducto de Wharton y las de Rivius. Encía. Las encías están constituidas por mucosa rosa pálida. El color es muy característico, es un rosa pálido. Es áspera, similar al paladar, con un aspecto de cáscara de naranja, como decíamos también en el paladar duro. La superficie tiene que ser húmeda, es gruesa, firme y adherida al hueso subyacente, similar a el paladar duro. Las papilas interdentarias llenan justamente los espacios entre diente y diente. Esta área que está representada por las encías del arco superior y del arco inferior cuenta o es mucosa masticatoria. Recordemos, tiene dos capas, el epitelio de revestimiento y la lámina propiocoria. Y justamente esta lámina propiocoria es la que se va a ir a adherir firmemente al hueso. No tiene la tercera capa que es la submucosa, solamente cuenta con dos capas. Y por eso también es conocida como mucosa sésil. Les agradezco mucho por su atención. No bajemos la guardia, sigámonos cuidando. Hay que cuidarse todavía un poco más, un poquito de paciencia. Usemos de manera adecuada y correcta el barbijo. Nosotros somos parte de lo que es el personal de salud y es importante también enseñar a nuestros seres queridos que todavía tenemos que seguir cuidándonos, ¿sí? Demos el ejemplo nosotros y enseñemos con cariño. Que les vaya muy bien, Dios los bendiga y nos vemos hasta una próxima oportunidad.